Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de los buenos vecinos. La verdad que hemos tenido episodios bien interesantes. Los anteriores esperamos los hayan podido ver y podido también aprender y sacar las cositas puntuales que ustedes crean que han sido especiales para su vida de los episodios anteriores. El día de hoy no va a ser la excepción. Estoy seguro que vamos a tener una enriquecedora plática con la invitada del día de hoy. Para mí es de verdad un privilegio que pueda estar con nosotros, pues es una mujer de fuerte impacto en Guatemala. Y esas mujeres que han transformado con las cosas que hacen la sociedad guatemalteca. Ha escrito libros, es comunicadora por experiencia, tiene un programa que estoy seguro ustedes lo han escuchado o lo han visto. También da charlas motivacionales y tiene un currículum muy amplio y yo estoy bien agradecido y que haya aceptado la invitación de poder estar con nosotros. Pero no quiero ser yo específicamente quien la presente, sino que sea ella con sus propias palabras que se presente. Así que Carolina Alcázar, qué gusto tenerla con nosotros acá en el podcast de Los Buenos Vecinos. Gracias, Kevin, y a la comunidad de Los Buenos Vecinos por permitirme estar hoy con ustedes a través de su teléfono, su tablet o la computadora, donde sea que elijan ver este episodio. Más que feliz, porque de las cosas que más contentan mi corazón es saberme útil y que pueda algo que yo diga o una historia o una experiencia mía enriquecer la vida de otros, porque mi mayor interés es mostrarles que sí se puede, que más allá de lo que nos tocó vivir en la infancia, podemos salir adelante y que no necesita alguien nacer en, como dicen, en cuna de oro y pañales de seda para que las cosas se le den. Hay gente en la actualidad, y eso ha existido siempre, que daría toda su fortuna, por ejemplo, por recuperar su salud, por poder tener un hijo, por poder ser felices, porque pueden estar bañados en dinero, pero son infelices. Entonces, hay gente que tiene, es de recursos económicos limitados y que usted los ve sonrientes, serviciales, sabios, entregados a la vida. Viven en un proceso de aceptación perenne, que no se la pasan en soñar en aquello que quisieran tener y porque la vida a mí no me dio eso, sino que saben disfrutar y aprovechar lo que ya son, ya hacen y ya tienen y lo comparten con otros. Buenísimo. Pues como le decía, la verdad que es un gusto y un privilegio que pueda estar con nosotros acá. Yo me siento halagado de tenerla porque es una tremenda comunicadora y para nosotros que hacemos esto acá con mucho amor para ustedes, imaginarán lo importante que es tenerla. Y quiero estar en el presente un poquito antes de irnos para atrás y que nos cuente un poquito el formato que tiene ahora el programa Carolina. El podcast tiene 2 años, cumplimos el 31 de mayo de ahorita del 2023. Surge a raíz de que mi voz interna, esa voz que me decía a mí, que yo la identifico como Dios, como el Espíritu Santo, como mi yo superior, que me decía a mí, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más, me dice, es momento de cerrar círculos, avanza. Entonces tengo que hacer la transición de la radio, donde estaba tras un micrófono en una cabina, donde yo me sentía segura, donde me la pasaba cantando todo el tiempo porque ponía música y hacía las entrevistas, que era el plato fuerte de Carolina, la mujer de hoy, con los especialistas, pero no tenía yo imagen pública afuera. Yo tenía una creencia limitante que me hice consciente hasta que hice esa transición. Era, si yo soy imagen pública, porque ya era imagen pública de voz, porque el micrófono no da una imagen. Totalmente. Entonces, ya que me pudieran ver como yo era visualmente, y no porque, ay, qué fea, qué bonita, qué gorda, qué flaca, no, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo ya me ponía en peligro porque yo había sufrido de abuso sexual cuando era niña. Entonces, si yo estaba tras un micrófono, yo iba a poder salir a la calle y nadie me iba a reconocer. Y no por vergüenza, ay, ahí va Carolina, la que dijo que fue abusada. No, era porque yo me podía poner en peligro y si le gustó a alguien, y si se sobrepasa, y si no respeta que yo le digo no, y si, o sea, todo ese miedo que queda. Entonces hice terapia 6 meses, pero antes de eso, de que nos pasáramos ya al podcast, Carolina, la mujer de hoy, iba teniendo el mismo proceso de transición que Carolina Alcázar iba teniendo. En la medida que yo iba sanando mis heridas de la niñez, de
mis bloqueos emocionales, en esa misma medida nos fuimos tornando de ser una revista radial a ser un espacio donde nos enfocábamos en la salud física, emocional y espiritual. Okay. Para ver al ser humano como un ser holístico, que tenemos que tener esas 3 áreas sanas, y si no están sanas, que yo tengo una enfermedad diagnosticada y entonces yo no puedo ser feliz. Sí. Si yo acepto lo que tengo, aprendo lo que tengo que aprender de ahí, así me sane o no, siga viviendo o me muera, yo puedo ser feliz con mi realidad. Total. Entonces, la diferencia está entre aceptar o resistir lo que me está pasando. Entonces, conforme yo fui aplicando ese conocimiento que a mí me decía, wow, yo vivía en el estado wow, porque a mí todo me parecía wow. Entonces era así, decía, ¿esto por qué no nos lo enseñaron? Y entonces digo yo, esto lo tiene que saber más gente. Porque como yo sí creo fehacientemente que son pocas cosas pasándonos a mucha gente. Probablemente tú que nos estás escuchando o viendo en este momento, tú también puedas decir, ching, ella porque sí se atreve a decir que fue abusada, porque lo trabajé. Y por eso te puedo dar fe de que esto se sana. Esto no es un lastre, esto no es un castigo de Dios, esto es algo que tu alma eligió vivir porque tenía un propósito que era de amor, y en mi caso era volverme buscadora. Buenísimo. Y aquí quiero detenerme un poquito porque el programa de radio era un programa sólido, un programa que, veámoslo así, estaba posicionado, famoso, que la gente conocía, que la gente escuchaba, y dar ese saltito de fe, ese paso al podcast. ¿Cómo fue ese proceso, Carolina? Que nos puede contar tal vez un poquito, porque estoy seguro que muchos de los que nos ven y nos escuchan pueden estar también en tres impases de dar ese salto de fe, pero estoy un poco seguro acá, entonces mejor no lo hago y dejo pasar la oportunidad. Sí. ¿Cómo fue soltar algo tan seguro para ir a algo incierto, veámoslo así, hasta cierto punto? Tengo ya muchos años en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son íntimos conmigo, entonces me entrego. No es como a lo sonso, no, no, es a lo confiada, a la seguridad que estoy siendo sostenida por algo superior, y que si estoy recibiendo la instrucción, es que no es que a ver si por ahí si te antoja, Carolina, tal vez y te animas a hacer esto. No, son claras las instrucciones, es momento de cerrar círculos, avanza. Ay, sí, fresh, y ella se cambió. No, ay, siento yo el vacío aquí en la tripa y siento el corazón que se me hace a 1000. ¿Por qué? Porque eso significaba cortar el cordón umbilical con mi casa. O sea, RCN era mi casa. Yo ahí nací, yo ahí crecí, yo ahí jugué, yo ahí aprendí y ahí me desarrollé como locutora durante 25 años en Globo 98.9. Entonces, era dejar lo seguro, lo cómodo, lo conocido por la total incertidumbre, y agréguele que iba a tener una cámara enfrente y que me tenía que maquillar y que no había tales de que yo en la radio me mataba de la risa de mis errores. Entonces yo dije, ya cuando hice todos esos procesos de introspección, y dije, a ver, Carolina, a ti te quieren así como eres, con tus metidas de pata, con tus carcajadas, con tu lágrima, con tu enojo, con tu todo, porque yo me muestro como soy aquí, en el podcast, en la radio, en mi familia, en un escenario, en el teatro. Yo soy idéntica, porque comprendí que esas máscaras que nos vivimos poniendo solo lo estamos haciendo para caer bien, para gustar, para ser amados, para pertenecer. Entonces, cuando yo digo, si esto viene de una instrucción donde manda capitán, no manda marinero, y el capitán me está diciendo, cierra círculos, hice terapia 6 meses. Y eso me llevó a la certeza o a la confirmación y la paz en que yo iba a dar ese paso y estaba siendo sostenida por Dios. Y yo le dije, mira, Padre, yo tengo una maestría en decirte cómo quiero que salgan las cosas. Pues ni siquiera le pedimos, le decimos, como que está a nuestro servicio, instrucción y le damos. Entonces le dije, yo no sé cuál es tu propósito, pero sé que viene con algo superior. Entonces me abro a donde tú me estás llevando. Ya me demostraste en una oportunidad que donde tú me pones a florecer, entonces yo voy a confiar y voy a tener que adaptarme a lo nuevo y voy a tener que aprender las cosas que todavía no sé. Y esto ha sido toda una aventura en donde no paro de aprender, porque sí soy una eterna aprendiz, tanto para salir de mi zona cómoda como para acomodarme y disfrutar en donde estoy metida. Entonces,
fue a pesar del miedo, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre que yo podía sentir, a pesar de eso, le entré. Sí me sirvió la experiencia de 25 Totalmente. años. Sí me sirvió que uno de mis hijos, tengo 5 hijos, Ana Carolina es la mayor y 4 hijos varones, el mayor de los hombres es ingeniero en electrónica. Y él había sido el gerente, bueno, subgerente, pero funcionaba como gerente en RCN durante los últimos 9 años. Y él se fue a trabajar con mi marido porque a mi marido le dio cáncer. Entonces, Alejandro, mi hijo, tenía el expertise. Entonces le dije, ve, mijito, Dios me dijo esto y esto. Entonces, podría contar con tu apoyo. ¿Me puedes asesorar, apoyar para compra de equipo y todo eso? Sí, madre, con mucho gusto. Y se involucró y con Álvaro, nosotros con mi marido tenemos fusionado nuestros capitales. No es que tu pisto y mi pisto, no. Tenemos fusionado nuestros capitales. Empezamos de la nada y lo que fuimos empezando a hacer, lo empezamos a hacer juntos. Nos hemos apoyado mutuamente. Entonces, de nuestros ahorros, yo le había echado la mano a él, entonces le dije, ahora me toca que me eches la mano tú. Pero ahí había dinero mío también. Entonces se hace la inversión en el equipo, se hace el estudio hermoso que cada temporada me gusta cambiarle. Ahorita lo que estamos haciendo nada más es reciclando elementos porque son los mismos y son pequeñas cosas las que modificamos. Entonces, cuando eso se da, yo me siento segura y sostenida por mi marido y por mi hijo mayor. Entonces pasan los meses, empezamos, ya estamos con el proyecto echado a andar y un día me dice Alejandro, mira madre, ¿cuándo vamos a hablar de la sociedad? Porque yo le dije, podemos ser socios. Entonces entramos en una sociedad del 60-40, yo soy el capitalista y él es el industrial. Entonces él con todo su conocimiento que tiene de lo que es transmitir, de lo que es hacer comunicación en esos niveles y de la compra de equipo, eso facilitó para mí la vida. Sí, Tuti Furlan, que es famosísima, es amiga mía y los invito a cenar a ella y a Carlos, su esposo, y la Tuti. Todas las dudas que yo tuve, todo lo puso sobre la mesa. Entonces, cuando uno va actuando en buena ley, no es para demostrarle a alguien que yo soy capaz o me las van a pagar o ser famosa. No. Padre, Dios pone todo en el camino. Se van dando las cosas y todo se va como engrasado, como rodando a favor. Entonces, y así cuando vemos ya pasaron 2 años. Entonces ¿qué nos depara? No me pregunte. ¿Qué cosas se me ocurren? Sigo teniendo ocurrencias. Lo que ya no le digo a Dios es como quiero que Él actúe para mí. Okay. Pero sí. Interesante. Y quiero también hablar de los libros. A ver. Porque a mí me atrapa mucho y me intriga mucho la escritura. Okay. Porque ¿ha escrito? Estoy escribiendo un libro, dicho sea de paso, okay. y eso me lleva a mí cuando yo lo leí me pareció interesante. Y son 2, ¿verdad? Es El Camino, uno. El primero es De Regreso a Casa y el segundo es El Camino. ¿Podemos hablar un poquito de los libros? Por favor, pregúnteme. Pregúnteme, dijo. De Regreso a Casa. ¿De qué va? ¿De qué va el libro de Regreso a Casa? De Regreso a Casa cuento de mi historia y de todas esas inquietudes y cosas que me fui dando cuenta. El descubrimiento más grande en De Regreso a Casa es la sombra. Eso negado que todos tenemos de nosotros mismos, es eso feíto, que por feíto decimos eso no es mío, y es eso, dicho de otra forma, es aquello que yo le señalo a otro como defecto, es mío. Si yo no lo tuviera en mí, no se lo puedo ver al otro. Entonces, todo eso que tenemos en sombra es lo que nos limita, es lo que nos entorpece. Entonces, para mí ese fue el boom. Cuando yo empecé a aprender en Carolina, la mujer de hoy, sobre la sombra, no te queda de otra que irte para adentro y revisa qué tanta cosa has lanzado tú a la sombra. Entonces, requiere de amor y de valentía y de decisión de cambio el podernos enfrentar a nosotros mismos, porque son puras creencias que están tapadas con nuestras heridas, que a menos que no las reconozcamos, vamos a ir señalando al afuera, a lo externo, a los otros y a las situaciones, de que eso es por lo cual yo no soy feliz, de por eso es que a mí las cosas no me salen, no, todo está interno, todo, sin excepción. Entonces, cuando yo comparto ahí también extractos de otros libros que a mí me han cambiado la vida y en pequeños pasajes chiquitos, lo dejo ahí
cuando yo aprendo de Eckhart Tolle lo que es el cuerpo del dolor, que es algo que tenemos cuando hemos sufrido y que está ahí y que se alimenta de más dolor, y entonces cuando estamos en ese estado de victimización, necesitamos que nos sigan pasando cosas chuecas para poder seguir justificando nuestro estado de víctima, porque el víctima no tiene nada de que hacerse responsable, porque siempre está señalando que afuera están los responsables y que afuera tiene que cambiar y de afuera me tiene que venir a pedir perdón y de afuera. No, afuera no va a pasar nada. Cuando, decía Wayne Dyer, cuando cambias la forma en que ves las cosas que ves cambian. Entonces, todo ese, como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, lo único que hay que hacer es limpiar estos de los ojitos a través del cual vemos el mundo, porque a través de eso estamos interpretando, percibiendo y diagnosticando y sentenciando. Totalmente. Cuando nosotros decimos algo, habla más de nosotros que de la otra persona. Si usted está criticando a alguien, habla más de usted, esa crítica, que de la otra persona. Entonces uno dice todo lo que no se ha dado cuenta de sí mismo. Sí, que hay un cúmulo de cosas que muchas veces por victimizarnos no las cambiamos, ¿no? Por ponernos en el papel de pobrecito yo, claro. ¿Cómo me tocó sufrir? Es que ahí no tengo que hacer nada. Sí, es bien interesante. Es el villano. ¿Y sabe usted que el víctima a la vez es villano? Porque cuando está en estado de víctima es el villano de otros, porque anda sometiendo a otros, queriendo hacer sentir mal a otros por tu culpa, por lo que me hiciste, por lo que me quitaste, por lo que no me diste. Ahí es usted también el victimario. Totalmente. Sí. Así que ya saben, eso es De Regreso a Casa. Pueden buscar De Regreso a Casa, que yo leyera el título, prometo comprarlo y leerlo y platicarle ahí de qué me parece. O se los mando a dejar. Buenísimo. Sí. El camino, ¿de qué va el camino, el libro? El camino. Lo veo como una continuación, no es una continuación. Exactamente, sí, es como el camino de regreso a casa, porque los años van pasando. A mí me toma 2 años escribir el de regreso a casa, porque la mayor saboteadora era yo. Yo me decía cosas como, Carolina, aterriza, lo tuyo es la radio. ¿Quién te dijo que lo tuyo era escribir? Oh, era mi excusa bonita para decir, no, pues yo no me tengo que escribir. Cuando ya le entro al toro por los cuernos, había días en que yo me sentaba en la computadora, en el teclado, yo le decía a Dios, yo no sé, que quieres que escriba eres tú. Así que o me dices qué tema o por dónde, porque yo no sé. Y me quedaba así con los dedos sobre las teclas. Venía una idea. Entonces había momentos que paren porque va muy rápido, no puedo copiar tan rápido. O sea, había como una guía interna que me iba diciendo ahora esto, ahora aquello, cuenta esto, cuenta lo otro. Porque cuando yo cuento mis cosas personales, lo hago desde la vulnerabilidad, desde que no me da miedo sentir que la gente conozca mi historia, porque no lo hago para que, ay, pobrecita Carolina. No, o sea, si yo pude, tú también puedes. Totalmente. Y no es que a mí la vida me ha sido color rosa y que, no, si yo pude, tú también puedes. Dale, te invito, porque sí se puede salir de esos estados de víctima terroríficos. Sí, totalmente. Y a mí de las cosas que me parecían curiosas cuando hacíamos para extenderle la invitación y que estuviese con nosotros, era que yo les decía a los muchachos, necesitamos traer mujeres acá que estén haciendo cosas relevantes, que estén marcando el camino de las que vienen atrás, porque tristemente hemos estado cerrados en un círculo machista los últimos 60, 70, 80 años, donde hasta ver destacar a las mujeres a veces golpea un poco al mismo ego de los hombres, que yo voy en contra de eso totalmente. Yo tengo la dicha y la bendición de ser papá de 2 niñas. Entonces, cuando uno descubre la paternidad desde esa perspectiva, es un viaje hermoso y la verdad que uno quiere más oportunidades para las mujeres. Y sin pensar egoístamente, por supuesto, porque antes de eso ya mi filosofía era la misma. Pues vengo de una familia donde hay muchas mujeres. Mi mamá es una hermosa, mi abuelita también. Y siempre nos inculcaron ese lado, ¿no? De apoyar a las mujeres y que todos valemos lo mismo. ¿Cómo ha sido, Carolina, el ir abriendo camino como mujer relevante en Guatemala? Fíjese que yo nunca lo hice con una intención de ser una figura pública. Jamás. Lo que a mí me movía era tengo claro que hay gente que no tiene el recurso económico
o para pagar su escolaridad, ya sea a nivel diversificado o de primaria o universitario, o para estar yendo a comprar libros, asistir a talleres, a conferencias y todo esto, o viajar a otros países y tener acceso a otro tipo de herramientas. No, eso está bastante limitado. Pero la pandemia, por ejemplo, uno de los regalos que nos dejó la pandemia es la cantidad de material que hay a nivel de lo que ustedes y yo estamos haciendo gratis. Y si usted va a estar usando sus redes sociales para andarse metiendo en la vida de Raimundo y de medio mundo, el fregado es usted, porque usted lo puede estar usando para estar aprendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve en dónde está poniendo su mirada y sus intereses, usted aprovecha lo que tiene a su alcance. Oí el otro día, yo todos los días oigo un podcast diferente de alguien, porque yo le digo, padre, ¿qué tienes hoy para mí? Para que yo aprenda, ¡ping! Y me manda algo. Oía eso, dice, cuando estábamos en medio de la pandemia, se llegó a la reflexión de, como nos pusieron de rodillas a todo el mundo, es donde vamos a cambiar un montón de hábitos, nos vamos a hacer más conscientes. Solo volvimos a la normalidad, entre comillas, y la charada volvió a lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando no aprovechamos las situaciones difíciles para crecer, no nos sirvió de absolutamente nada. Lo que nos vuelve es resentidos, porque en ese proceso fuerte murió gente, quebraron empresas y pasó, y otros que triunfaron grandiosamente. Entonces es, más allá de quién tiene suerte o no tiene suerte, es ¿para qué uso yo todo esto que veo en mi entorno para criticar, para señalar, para quejarme o para decir si alguien pudo, yo también puedo? Entonces, las situaciones limitantes que pueda tener alguien, yo vengo de unos papás con esos orígenes. Y yo no lo digo ni con vergüenza ni con nada por el estilo, porque esa es mi raíz. O sea, mi mamá es producto de una violación. Ella, su escolaridad es hasta 3er grado de primaria. Mi papá viene de una familia más rígida, de parte de su papá más estricto, más severo, pero con cosas muy claras en su mente. Mi papá era súper visionario. Mi papá estudió hasta 6º primaria y era autodidacta. Mi papá iba a dar charlas a las universidades. Entonces dice uno, ¿cómo? Pues si no es ni un ingeniero, ningún licenciado, ni ningún doctor, pero él iba a hablar desde la experiencia de la licenciatura de la vida. Entonces, cuando uno aprovecha en donde está con lo que ya es, ya hace, ya tiene, para ponerse al servicio, Kevin, todo lo demás empieza a suceder. Porque si uno se deja guiar por Dios, Él va a mostrar siempre el mejor camino. Buenísimo. Y quiero preguntarle algo que también mientras leía un poco de la biografía de Carolina me pareció que ha de ser estar en esa situación, ha de llenarlo uno de orgullo. ¿Cómo fue lo de ser nombrada embajadora de la paz? Lloré. ¿Y sabe por qué lloré? Lloré tanto porque coincidentemente, aunque no existen las casualidades, ese mismo año mi madre la nombraron en el mes de enero del 2017 y a mí en el mes de diciembre. Yo acompañé a mi mamá a su acto en el palacio. Sí, súper emotivo. Y cuando me toca a mí hacer ese mismo recorrido, mi mamá ya había muerto. O sea, mi mamá tenía 5 meses de muerta. Entonces es donde se mezcla qué privilegio el mismo año haber tenido el mismo reconocimiento que le dieron a mi madre. Y es diciendo, si todo lo que yo pueda hacer a través de mi quehacer sirve para aportar paz, que al final eso es tras lo que todos estamos, Kevin, la paz interior. Qué bueno que puedan ver mi labor y reconocerla como un miembro de los guatemaltecos que está queriendo poner esa semilla en el corazón y en la mente de la gente, porque sí es posible, porque la paz nunca depende de las circunstancias que me están pasando, porque yo puedo vivir lo que me está pasando en este momento en paz. Un caso verídico que me está pasando en este momento es mi hijo menor, que va a cumplir 40 años en el mes de octubre, fue diagnosticado en el mes de febrero de cáncer. Entonces, yo puedo vivir ese mismo evento en drama o lo puedo vivir en paz.
porque confío plenamente que lo que a él está pasando tiene un propósito que es de amor y que es mi hijo quien se tiene que hacer cargo de sus procesos internos, que nosotros como papás o mis hijos como hermanos o la esposa o los hijos de él, cada uno nos toca vivirlo, cada quien desde su propia perspectiva, pero es posible vivirlo en paz. Doy fe de eso, que se puede vivir en paz una situación y estamos siendo testigos de lo que le está ocurriendo a mi hijo. Él, su tumor que tenía en el recto, que medía 11 centímetros de largo y 4 de ancho, ahorita mide 6 centímetros de largo y 1 de ancho. No ha hecho nada químico, o sea, no quimio, no radio, no nada. Él no quiere eso. Él ha hecho puros procesos de medicina complementaria y está haciendo sus procesos emocionales y se está haciendo cargo él de todo eso. Entonces, uno dice, ok, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿De qué le sirve a mi hijo mi drama, mi llanto, mi angustia y mi fregadera con Dios de padre, pero es que no se vale, ¿cómo es posible? No. El 25 de enero de este año, yo iba oyendo un podcast y le pongo pausa, iba manejando el gimnasio para mi casa, le pongo pausa y le digo a Padre, Señor, ok, me rindo. Que tu voluntad se haga en mí y no se haga en mí, sino tu voluntad. Amén, amén. Play otra vez. Llegué a mi casa porque vi la hora, 45 minutos escasos habían pasado. Cuando nos entra el mensaje del chat familiar, mi hijo vive en Irlanda, que lo estaban ingresando al hospital de emergencia sin tener la menor idea de qué tenía. Y ahí siento el vuelco en el corazón y inmediatamente le digo, yo tengo esa conversación con Dios. Y le digo, ¿te pelas? Y miro el reloj, ni 45 minutos hace que yo hice este compromiso. Me estás tirando un strike, así, pero o para home run o para poncharme. Entonces, me cacho en esa resistencia y pelea con Dios. Porque oigo y me dice, ¿me vas a entregar o no tu voluntad? Le hago así. Sí. Con la conciencia de que Luis Fernando es antes hijo tuyo que mío. Así que, Señor, como yo no conozco el propósito de él, pero tú sí, yo a él lo pongo en tus manos. Y sí me comprometo a seguir trabajando en mí todo aquello que le facilite a él sanar. ¿Cómo se logra eso? Seguir sanando yo mi relación con mi mamá y con mi papá. Porque ahí está la raíz. Entonces, cuando yo sano para mis ancestros, sano para mí y sano para mis descendientes. Entonces, ahí usted puede mantenerse sobrio, en paz. Y puede ver cómo se van revelando los milagros enfrente de sus ojos. Cuán importante es el mantener nuestra fe firme en medio de las circunstancias, ¿no? Ahí es cuando lo templan. Sí, sí. Yo justamente, ahorita que lo decía, me sentía un poquito, bueno, no un poquito, bastante identificado, y quería hablar de eso justamente, porque mencionó algo de Alejandro, su esposo. ¿Sí? Alejandro es mi hijo, Álvaro es mi esposo. Álvaro, su esposo, que tuvo también cáncer y pasó por un proceso complicado. Y le digo, ¿por qué me sentía identificado? Me sentía identificado, pues yo pasé por allí cuando yo tenía 23 años. Fui diagnosticado con algo bien complicado y que aparentemente era cáncer ante los ojos de todo el mundo. Y es difícil porque al final uno siente que le apagan la película en la mejor parte, ¿no? Yo así lo sentía en ese entonces. Yo decía, sí, Dios, tengo 23 años, me estás bajando el telón ahorita en medio de cuando empieza a rodar mi vida. Y eso no fue todo, porque luego en un proceso me dicen a mí, bueno, es probable que por los tratamientos no puedas tener hijos. Y cuando a alguien le dicen eso, aunque uno no lo quisiera, o uno dice, yo no pienso tener hijos ahorita, es un golpe bien difícil. Pero yo recuerdo que salir del consultorio y decir, aquí tengo dos caminos: o echarme a llorar por lo que está pasando, o creer que algo bueno va a suceder. Eran los dos caminos que había, ¿no? Y decidí creer. Y al final, por eso decía, cuán importante es la fe y estar seguro uno de que algo puede pasar. Y pues ya muchos años después estoy acá con dos hijas hermosas y con una familia hermosa.
y viviendo la vida, disfrutando cada momento de la vida. Pero ¿cómo fue, Carolina, ese proceso de pareja, de su esposo, del proceso? ¿Cómo mantenerse fuerte? No, ahí no me estaba fuerte yo. A mí me preparó lo de Álvaro para lo de Luis Fernando. Cuando estamos en la clínica con Álvaro y ya llegó el resultado de patología y el doctor con los papeles enfrente nos dice, Álvaro, no cabe duda que Dios a usted lo ama profundamente, porque esto no se da jamás. El cáncer normalmente se agarra en fase 3, fase 4, ya en procesos fuertes. A usted le está apenas empezando. Entonces, pero uno oye la palabra cáncer y me pongo a llorar. Y me dice el doctor, Carolina, pero si usted sabe la verdad. Sí, pero yo también soy humana. Le grité y me aterré. Y la que me ayudó a aterrizar en esa oportunidad fue Ana Carolina, mi hija. Ella es la mayor. Porque yo lloraba así de... Porque me dice, mami, ¿tú ya enterraste a mi papá? Y apenas le están diagnosticando. Entonces, ubícate. Fue como que me agarrara. Hay gente cuando está histérica que le da una cachetada para aterrizarla. A eso me equivalió a mí cuando Ana Carolina me dijo eso. Entonces había enojo, había miedo, había tristeza. El enojo y el miedo los procesé. Al día siguiente fue que apareció la tristeza, porque de la nada estaba yo llorando. Entonces cierro el libro. Digo, a ver, Carolina, ¿ahora por qué estás llorando? Porque yo hablo mucho conmigo. Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué pensamiento te está rondando? Tristeza. Pero ya lo enterraste. Ya se murió. No. Entonces, tristeza, en este momento no te necesito. Si en algún momento, porque nadie sabe cuál es el desenlace, entonces ahí ya te llamaré, pero en este momento no te necesito. Entonces, sí le dije a mi marido, porque yo, desde mi miedo, es que el staff de Carolina, la mujer de hoy, está al servicio y tú tienes que hacer terapias y que una mandona de poca madre, ¿va? Entonces me dice, mira, Carolina, déjame a mí manejar mi proceso como yo bien quiera o bien pueda. ¡Pah! Otra bofetada, ¿verdad? Porque dice, no, es cierto. Entonces le dije, tenés toda la razón. ¿Qué sí puedo hacer? Es respetar tus decisiones así me parezcan tontas. Y vas a seguir una dieta especial porque habíamos tenido una reunión con un médico. Entonces le dije, ¿qué te sirve más? ¿Que yo te acompañe en tu proceso? ¿O comemos cada uno diferente? No, que me acompañes en mi proceso. Yo hice la misma alimentación de él. Y entonces le dije, lo que sí ofrezco es respetar tus decisiones por sobre todas las cosas. Entonces, cuando diagnostican a nuestro hijo, traje a colación. Cuando yo te pedí disculpas por andar desde mi miedo queriéndote decir qué tenías que hacer y dejar de hacer, y te dije que desde el respeto iba a funcionar o acompañar tu proceso, vamos a tener que hacerlo de esta misma manera con Luis Fernando. Aunque no estemos de acuerdo, nos parezca, asumimos que él debería estar haciendo esto o aquello, vamos a respetar las decisiones de él. Entonces creo que tuve ese antes de Luis Fernando, porque lo de Álvaro fue hace como 5 años, sí, pues. Y lo de Luis está ahorita en el 2023. Hola, yo soy Jorge Morales, gerente de desarrollo económico para Good Neighbors Guatemala. Los invito a conocer lo que hacemos. Estamos trabajando fuertemente para que la gente tenga modos de vida sostenible y tenga éxito en emprendimientos. Colabora con nosotros y sé parte del cambio. Y quiero ahora sí irme un poquito más atrás. A ver. Cuando hablábamos justo antes de entrar, que platicábamos antes de entrar a cámaras de cómo fue parte de la niñez y el abuso que hubo. Nosotros ayudamos a muchas niñas en distintas comunidades en Guatemala que pasan por situaciones similares. Y recuerdo que me impactó un caso específico que nos transmitieron, no fue aquí en el país, fue fuera de Guatemala, siempre en nuestros proyectos, de una niña que la secuestraron cuando iba a estudiar y la tomaron por esposa en el lugar donde estaba. Una persona adulta la rapta, ¿no? Mientras ella va caminando entre las montañas para ir a estudiar y ella sale allí, la niña, con un corazón roto, con un corazón lastimado.
Y fue una historia bastante conmovedora, le soy bien honesto. Cuando yo la vi, me fue imposible no derramar una lágrima, porque uno escucha sueños truncados, escucha corazones lastimados. Y muchas personas como ella, algunos no logran superarlo. Algunos viven con ese fantasma toda su vida. ¿Cómo fue ese momento, Carolina? ¿Podemos hablar un poquito de ello? Uno o se alía al evento, al malhechor, digamos, o lo niega, porque necesita como mecanismo de sobrevivencia hacer de cuenta que aquí no pasó nada, pero está pasando todo, porque sí le pone el mundo patas arriba, o deja de sentir culpa y vergüenza, porque se siente, aunque uno no fue el que lo provocó, se siente culpa y se siente vergüenza. Entonces, y busca ayuda, porque solos no podemos. Tenemos que querer dejar de culpar a la otra persona, porque de las cosas que yo ya manejo en el programa, en el podcast de Carolina, la mujer de hoy, porque hemos ido avanzando, es todo aquello que nos sucede a nivel almático, nuestra alma lo pidió. Porque en ese estado de alma no existe tal cosa como lo bueno y lo malo. Solo son circunstancias que pueden ser aprovechadas para evolucionar, para transformarse, para despertar o para quedarse en un estado de víctima. Cualquier cosa puede ser usada así. Entonces, cuando uno ya busca salir de ese estado de víctima, y es obvio, no puede solo, si no ya hubiera salido, busca y va a ayuda terapéutica, va con un psicólogo. Una de las terapias que a mí más me ayudó fue, esa la viví en el 2017, apenas. Mi mamá se estaba muriendo. Yo ese día amanecí llorando, pero llorando como tragedia. Y yo estaba en un curso, y cuando llego al curso, una de mis amigas que está ahí me dice, en el coffee break, ¿qué te pasó? Entonces me abraza, lloro como niña desconsolada, y me dice, ¿por qué no le decís a Lupita, la instructora del curso en el que estábamos, que te ayude? Entonces voy con Lupita y le dije, esto y esto me está pasando. Y apareció en ese momento el abuso. Otra vez, eso lo vengo trabajando desde hace muchos años, pero esa era otra capa, porque estos son capas y capas y capas, y mientras más capas hay y más profundas son, es porque la emocionalidad que le metimos a lo que nos pasó fue muy intensa. Entonces hice un ejercicio con Lupita, porque habían 2 perpetradores. Entonces me dice, vas a cerrar tus ojos, vas a visualizar a las 2 personas. Empecemos con la persona A y le vas a decir, devuélvame mi inocencia para que yo le pueda devolver su dignidad. Entonces se ve, uno con sus ojos cerrados visualiza la acción y se ve como yo devuelvo la dignidad a la persona, pero me ha devuelto mi inocencia primero porque no la roban. No la roban, carajo. Yo tenía 4 años. Eso para mí fue de los 4 a los 8 años. Entonces, y después con la otra persona exactamente lo mismo. A mí, Kevin, ese día literalmente me salieron alas. Cuando yo me puedo empezar a ver a mí nuevamente como una persona inocente. Y elijo, porque yo había elegido dejar de sentirme víctima y de querer encontrar respuestas y el por qué y no se vale y cómo es posible y por qué esa persona no se muere o la meten en la cárcel o todo lo que sea que uno quiera desear para esa persona. Eso no cambia nada. Eso nos mantiene bien posicionados en el estado de víctima. Y es terrible cómo nos mueven el tapete. El mundo se pone patas arriba. Porque de ahí eso, o me puedo volver yo en un perpetrador o una perpetradora, o agarro eso como excusa de que todas las animaladas que haga tienen que ver con eso. Eso es, el víctima es el que hace eso. El víctima es el que me dice, te fregaste, ya te jodieron, ahí te vas a quedar. No es cierto. Sucedió,
sí, sucedió para que trascendiéramos ese momento. Nosotros, nuestra alma, nuestro ser, lo que es real, como dice un curso de milagros, no es transformable. Y nuestra alma es real. Eso no se transforma, esa sigue intacta, pura, digna, inocente. O me voy a hacer conexión con esa parte mía, o me quedo abrazando mi estado de víctima y no se vale, y por qué, y desgraciado, infeliz, y ojalá lo parta un rayo. Es la otra opción, pero nadie nos dijo lo otro, porque no nos lo dicen en la casa, no nos lo dicen en la iglesia, y normalmente estos actos suceden de manos de quienes son cercanos a la familia. No es como le pasó a esta chica que saber si conocía al malhechor o no, o fue un X que digo, aquella chatía que va ahí, con ella quiero y esta es mía, o era alguien que ya le llevaba ganas y dijo igual, esta es mía y la tomó a la fuerza. Entonces, pero cuando uno ve en su historia que trae rastros de heridas, si mi mamá es producto de una violación y yo cuando estoy en los ovarios de mi mamá siendo un óvulo, tengo esa misma herida, entonces empieza a ver uno los hechos de vida, le empiezan a caer los 20 y dice, no, pues ¿con qué razón? No, ya voy entendiendo como por qué tenía que pasarme esto. Y hoy yo puedo decir de eso que gracias a eso, porque tenía terror, porque oía la voz que me decía, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más. Yo me volví buscadora y busqué por aquí, busqué por allá y busqué, porque lo primero que yo decía, esto es dónde jodidos estaba Dios que permitió que eso pasara. Siempre estuvo ahí, siempre, porque en esa modalidad de alma no hay bueno ni hay malo, hay eventos que suceden y todo te está a tu servicio para que evoluciones, para que recuerdes quién eres, para que te des cuenta que nunca estuviste separada de Dios. Entonces, salir de ese estado de víctima es totalmente posible. La pregunta es, ¿quieres salir? ¿Quieres aprender a hacerte responsable de tu vida? ¿Quieres mostrarle a la gente, no, a ti, que tú eres amor? Que tú perdonas. ¿Y sabe a quién debe uno perdonar primero? A uno mismo. Por todo lo que necesitó lastimarse uno a sí mismo con ese recuerdo, porque eso le pasó a uno una vez, 10 veces, 20 veces. Pero a la edad que tenga uno al día de hoy, otra vez, cada vez que uno lo trae en forma de recuerdo, al cuerpo lo está pasando otra vez. Porque el cuerpo no distingue que la mente está solo recordando. El cuerpo lo vive como real y el cuerpo segrega neurotransmisores y está en el estado de lucha o huida. Y entonces, ¿quién le hizo a uno más daño? ¿El perpetrador? ¿O uno mismo sosteniendo su estado de víctimas? Uno mismo sosteniendo su estado de víctimas. Entonces, a la primera que le tuve que pedir perdón fue a Carolina. Dije, Carolina, perdónate por todo el tiempo que necesitaste sentirte víctima y creyendo que juzgando, acusando y atacando, eso podía ser compensado. Se compensaba sintiendo todo ese desprecio. Y a la única que estabas haciéndole daño es a ti. Hiciste lo mejor que podías con el conocimiento, el nivel de conciencia y las herramientas que tenías. Entonces, eso devuelve mucho la paz, Kevin. Es interesante y me atrapa mucho la manera en que tan resiliente de cómo lo cuenta a pesar de la magnitud del evento, ¿no? Es que se puede cuando se sana, ya vive usted, ya lo puede contar así. Antes es mi sombrero que iba a abrir la boca. Sí, total, ¿no? Es complicado. ¿De dónde? ¿No? A todas esas mujeres, niñas, jóvenes, adultas, porque no hay edad para esto, que lo estén pasando, Carolina de hoy, ¿qué tendría para decirles? Que esto se supera. Esto no es lo que destruye tu vida. No estuvo bonito. A fuerzas que eso no estuvo bonito. Aceptar no quiere decir a la que chilero que me lo sigan haciendo. No. Aceptar quiere decir sí. Eso es lo que me pasó. ¿Me gustó? No.
No me gustó. ¿Me asustó? Sí. Me asustó mucho. ¿Odié? Sí. Odié mucho. ¿Quiero seguirlo haciendo? No. A la que más lastimo es a mí. Entonces, si yo de verdad quiero tener un vínculo con Dios fuerte, estrecho, permanente, no puedo entrar a ese nuevo estado con toda mi basura del pasado. Entonces, si tú no sabes cómo, busca ayuda. Vas a encontrar en internet, si estás viendo esto porque tienes en tu celular o en donde sea, tienes internet, úsala para encontrar herramientas de sanación. Busca ahí, así al azar, herramientas para sanar el abuso sexual de la infancia. Pídele, Padre, estoy lista para sanar. Muéstrame el camino. Padre, guíame. Y te va a guiar. Porque esto no se lo tienes que contar a cualquiera. Ese es un punto importante, ¿no? Porque si es alguien con cero nivel de conciencia, lo va a usar para restregárselo a uno en la cara, para tratarlo como que uno es una mujer X cualquiera fácil que ya perdió su valor. Si alguien que tiene esta información te quiere tratar así, el que no tiene valor es esa persona. Tú no has perdido un ápice, un pedacitito de tu valor. Tu dignidad la sigues teniendo. Tu inocencia sigue siendo tuya. Lo puedes ver de esa manera o puedes decir, ay, no, yo soy de 5ª categoría, no sirvo para nada, soy una porquería, merezco que me traten mal, que todos los hombres quieran nada más para tener relaciones conmigo, que nadie quiera un compromiso, que es tu elección. También es una forma de pensar. Entonces, si yo pude, te prometo que tú también puedes. Quiero ahora tocar un tema que también es importante y que lo hablábamos también antes de entrar a las cámaras, y era el tema específico de los sueños en grande, de tener sueños e ir por ellos, de ir y buscar sueños grandes, ¿no? Porque creo que el tamaño de nuestros sueños así los podemos alcanzar. Y yo le comentaba que tenemos comunidades en el interior donde las personas ni siquiera se atreven a soñar en muchos casos, y otra que los sueños parecen estar ahí pero inalcanzables. Carolina ha tenido éxito porque ha tenido éxito, pero detrás del éxito hemos sabido ahorita un poquito de la historia y que no todo fue color de rosa, ¿no? Y que quiso ir para adelante y conseguir los sueños. Yo creo que lo mejor está todavía por venir en mi vida. Eso es buenísimo. El entender que no tener un suficiente tan corto, ¿no? No un techo de lo que es suficiente tan... Y no porque yo sea una insatisfecha, sino porque a mí me produce ilusión qué es lo que la vida está deparando para mí. Y en cuanto uno más va sanando sus heridas y sus creencias limitantes, más fácil se va haciendo el camino. Porque lo que nos está pasando como difícil, como problema, como dolor, está solo a nuestro servicio para evolucionar. Entonces, despertemos porque esta chará, si no lo hacemos, sigue de ese mismo color de hormiga. Total. ¿Cómo ir tras los sueños, Carolina? ¿Cómo ve Carolina los sueños y cómo dice, este es el camino que creo yo que me ha funcionado a mí y que a lo mejor podría funcionarle a otras personas? ¿Cómo ir tras esos sueños grandes que parecen a veces hasta inalcanzables, no? Porque si yo veo algo, si no me atrevo a soñar en grande, al cabo es gratis. Pero si ni para soñar me doy permiso a soñar en grande, quiere decir que atrás estás sosteniendo una creencia limitante, el no te lo mereces, no eres capaz, no lo vales, no sabes cómo. Aplácate. Esa era una palabra de mi mamá. Aplácate, Carolina. Cuando yo nunca me quedaba callada. Aplácate, Carolina. Entonces, si yo reviso de verdad qué hay atrás de esa limitante, mi situación económica. Todos tenemos historias de gente que la logró y no porque tenía la facultad económica o el conocimiento. Mis papás son unos de ellos. Ellos son el mejor testimonio para mí de cómo esto. Que si creo que la mujer está limitada por ser mujer a un medio de comunicación o a cualquier otra profesión, yo no tuve ese ejemplo. Yo vengo de una mamá guerrera, de una mamá que fue pobre en su niñez, de una mamá que se fajó trabajando toda su fregada vida y que llegó a hacer mucha plata,
pero no le cayó del cielo, no se la heredaron. La trabajó, la sudó, pero también tiene que ver con sus creencias. Yo tengo una creencia que dice, a mí el dinero me llega de una manera fácil y abundante. Uno dice, ay, tan jactanciosa la Carolina. El dinero no crece en los árboles, que más vale pobre pero honrado. Ajá. Híjole, o sea que el rico, ese sí es transero, ese no. Y el pobre, ajá, transero está entre el rico y entre el pobre. O sea, entonces es cuáles son mis creencias para ni siquiera darme permiso a soñar. ¿Qué siento cuando sueño en grande? Yo lo visualizo. En una oportunidad alguien me dice, en una de mis terapias, me dice, Caro, ¿hay algo que todavía tú quisieras pedirle a Dios? Ahí me caché. Allá me demostraron mi creencia limitante, mi falsa humildad, donde me dice, no, ¿cómo crees? Ella era mexicana. No, ¿cómo crees? Le dije, sí, Padre, me ha favorecido abundantemente. Entonces le digo yo, eso sería como gula. Cuando hay más que, imagínense esa falsa y ridícula humildad, cuando hay gente que lo necesita más. Y se me queda viendo ella y me dice, bonita tu falsa humildad, me dice yo. Entonces, no me digas que no hay un lugar a donde quieres ir a viajar. No me digas que no quisieras cambiar tu carro. No me digas que quisieras, no me digas. Yo, sí. Hice mi cartel de visualización. Tenía unas frases que repetía, pero yo sí la emoción que yo le metía a esa imaginación era con la certeza. Yo veía eso hecho realidad. Yo agradecía eso como que ya estaba sucediendo. Sí, o sea, pero con certeza. Todo lo que yo puse en mi cartel, todo sin excepción, se me dio. A raíz de eso fue como en el 2006. A raíz de eso dije, ya que ya la hice. Mi frase es ahora, a mí el dinero me llega con facilidad, o sea, de manera fácil y abundante. Y así me llega. Así me llega. Porque yo tenía creencias, la madre, para tener algo hay que trabajar hasta más no poder. No, solo algunas personas se merecen eso. No, y a mí como, ¿por qué? Si yo no me hago consciente de mis pensamientos limitantes, que son mis terroristas internos, ¿cómo fregados piensa la gente que va a conseguir las cosas? Totalmente. Entonces, no creo usted que soy millonaria, pero es que a mí, aquí me invitan a un vasito con agua, un té, un café, una galleta, lo que sea, a donde yo voy, yo lo bendigo y lo agradezco y me siento abundante. No voy a ser abundante cuando mi cuenta bancaria tenga un chorro de números, pues, que sea de 7, 8 números. No, lo que ya tengo. Y cuando todavía era irresponsable e inmadura, llegué a cortar mi tarjeta de crédito porque yo no la sabía usar. Me sobregiraba hacia lo cochino, porque cuando uno gasta con tarjeta de crédito dice, no sabe a dinero. Sí, entonces si yo no hago todos esos procesos, yo me limito a soñar. Entonces, soñar, yo sí le digo, Padre, yo no sé a dónde me quieres llevar. Ahorita me dice mi marido, ¿te parece que en septiembre cumplimos años de casados? ¿Te parece si vamos a conocer Boston? Porque a mí me encanta el otoño y los árboles ahí se ponen anaranjados, corintos, cafés, verdes, todos los colores. Entonces me dice, te invito a que vayamos para nuestro aniversario a Boston, te quiero llevar a Nueva Inglaterra y a no sé dónde, que ninguno de los dos conoce, y a las cataratas del Niágara. Y yo, ¡ay, qué chilero, gracias! A mí ni me pasaba por la mente que yo iba a hacer ese viaje. Dije, ya viajamos a Irlanda para cuando fuimos a ver a Luis Fernando, y luego se vino él y estuvo aquí 108 días con nosotros en la casa. Se acaba de regresar a su casa en Irlanda. Entonces, yo todo eso lo miro como una bendición. Ayer tuve una cena con mis sobrinos de mi hermana Leti, que murió el año pasado, que viven en Suiza, y vino mi cuñado y ellos tres, y nos dieron un evento al estilo Leticia, mi hermana, porque era en honor a ella que se estaba haciendo, y de verdad que la Leti andaba ahí presente. Entonces, eso es una bendición. O sea, si nosotros queremos ver
todo lo que recibimos de la vida como una bendición lo podemos ver. O lo podemos ver, ay Dios, tan poquito. Mentira que cuando tenga mucho lo voy a poder agradecer. Sí, nunca va a haber un suficiente. Nunca. Porque me estoy fijando en todo lo que no tengo, en todo lo que no soy y en todo lo que no hago. Le decía yo a Brenda fuera de la grabación, aquel que dice, ay, si yo me ganara la lotería, donaría a Good Neighbors, Guatemala, plata. Mentira, mentira. Porque el que quiere, si 5 quetzales tiene para donar para esta causa, los dona. El que no, sigue diciendo, que miren cómo se los lleva la fregada. Sí, totalmente. Y creo que gran parte y uno de los secretos que puedo extraer de acá es la gratitud, ¿no? Agradecer lo que tenemos. Siempre. Y justo con Brenda, nosotros ayer estábamos hablando en la tarde y hablábamos de este tema. O sea, al final la vida es bella, le decía yo, con todo lo que tiene, a pesar de los problemas que podemos tener, la vida sigue siendo bella. Gracias a los problemas, no a pesar. De agradecer todo lo que tenemos, mientras tengamos un techo, mientras tengamos cobijitas calientes, café, una familia, amigos verdaderos, son regalos suficientes para estar agradecidos y disfrutar el regalo. Oiga, ¿no? La diferencia del contexto, porque eso nunca se me había ocurrido, se me ocurrió ahorita que se lo dije. No es a pesar de los problemas, es gracias a esos, como ustedes con el material que me mandó Brenda, desafíos, que es una forma más linda, o bien oportunidades. A pesar, dice uno, no, gracias a las oportunidades y desafíos a los que me he tenido que enfrentar, hoy soy quien soy. Hoy yo soy, usted que me dice eso, resiliente. ¿Usted cree que yo era así de resiliente? ¿De dónde? Pues, o sea, no, yo me le iba como puro pitbull, a la yugular. ¿Por qué? Porque yo estaba herida. Totalmente. Porque yo estaba asustada. Porque yo no le encontraba ni pies, ni cabeza, ni sentido a eso que me había pasado. Porque yo estaba, mi eje era la injusticia. Era la herida de la injusticia. Ni la herida del rechazo, ni la herida del abandono, ni de la injusticia son los pilares más agradables para estar uno sostenido. Ahí vamos a ir de víctimas, sí o sí. Entonces, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Víctima o protagonista? Tú decides. Creo que esta charla tiene para segunda parte. Pues nos da para segunda parte, porque está bastante interesante. Ya para ir cerrando el episodio, Carolina, agradecerle el tiempo. Primero, porque entiendo que el tiempo es muy importante para todas las personas y es un valor sumamente importante. ¿Qué viene para Carolina próximamente? ¿Algún proyecto, algún nuevo libro que nos pueda contar por ahí que viene para Carolina? Sí, es el libro del despertar. Quiero, pero para eso yo tengo que saber por experiencia cómo se vive, cómo se es y cómo se siente estar despierto. Despierto quiere decir responsable de mis pensamientos, de mis acciones y de todo, buscando la coherencia, la integración y la congruencia, porque no puedo pensar de una forma, hablar de otra, sentir de otra y actuar de otra. No, ahí no se mueve esa carreta para ningún lado, ¿verdad? Entonces, quisiera retomar los eventos presenciales que se tuvieron que suspender por la pandemia. Quisiera también tenemos ahorita por sacar una prueba, la vamos a hacer ya en poquitos días, se va a publicar ahí en redes, vamos a hacer la prueba piloto de Pregúntale a Carolina, donde me voy a abrir así como aquí a ¿qué quieren saber de mí? Lo que sea. Yo se los contesto. También quiero hacer lo de yo le llamo los cafecitos personalizados, que es grupos de 30 personas reunirnos y compartir una refacción, como decimos aquí en Guatemala, o sea, una comida, y desarrollar yo un tema para ellos, y eso les incluye el libro. Vamos a empezar primero con el libro de Regreso a Casa. Okay. Yo puedo desarrollar un tema de lo del libro, y es esa convivencia. La gente, cuando lo ve a uno como que, ay, ella qué famosa, creen que uno es inalcanzable. Yo eso no me lo creo. Eso a mí me ha ayudado a mantenerme con los pies en la tierra, porque ni me sube al cielo el halago y la bendición que me da la gente, que es de las cosas más hermosas que me puede pasar en mí, en mi labor, ni me manda al infierno lo de ya, cáenle la boca a Carolina, Carolina no sé qué, cualquier crítica o algo.
no están hablando de mí, están hablando de ellos. Yo solo le estoy detonando algo que no se han dado cuenta interno. Entonces, me mantiene con los pies bien en la tierra, el ser accesible, el ser yo misma, el no pretender lo que no soy, porque igual eso va a caer al final, ¿verdad? Entonces es cuando uno hace eso, Kevin, yo ya me comunico con usted de mi corazón a su corazón. Me salto su mente. Cuando yo vengo mental y quiero lucir y aparentar como aquella mujer súper preparada y que pilas, cuánto conocimiento, ahí a fuerzas entro a su mente y ahí usted me deshace. Sí, total. Pero si yo salgo desde mi corazón, saltamos su mente y la mía y nos vamos de su corazón a mi corazón. Entonces, el tiempo no se siente, hay risa, hay camaradería, hay fluidez, hay entrega, hay todo. Hay esencia, hay la persona, no el personaje. El personaje es una cosa, la persona es otra. Total. Y yo busco vivir mi vida desde la persona. Buenísimo, Carolina. Aquí van a aparecer las redes de Carolina abajo. Ahorita justo que ella está hablando para que vayan ahí a seguirla si no la siguen y conocer el proyecto que ella tiene. Como todos los invitados, siempre al final les dejamos la cámara para que le manden un mensaje a la comunidad que nos ve, lo que quiera decirles, lo que nazca de su corazón. Esta cámara es suya y el tiempo es suyo. Gracias. Yo creo que no hay acto más grande de amor hacia ti mismo o hacia ti misma que el poder poner límites. Cuando tú no puedes poner límites, no sabes decirle basta a los demás, no sabes moverte del lugar donde te está doliendo y no pasas de quejarte y esperar que algo más se mueva o cambie allá afuera. No, de ahí no va a pasar absolutamente nada. Va a suceder más de lo mismo, te prometo. Eso está garantizado. Entonces, si tú quieres ver cambios en tu vida, por favor, empieza a conocerte. Uno no se conoce, aunque uno cree que porque anda con uno mismo por todos lados ya se conoce, ¿no? Acéptate, integra tu luz y tu sombra, porque esas son tus cosas buenas y tus cosas malas. No es porque tengo cosas malas, voy a actuar desde el mal. Te prometo, todos tenemos la capacidad de robar, de matar, de mentir. Elegimos no hacerlo. Algunos sí eligen eso. La mayoría elegimos no hacerlo. Creo que somos más los buenos. Entonces, ¿desde dónde quieres tú salir a la vida? ¿Desde el derecho que tienes por estar vivo o desde el estado de víctima en el que te has querido sostener o te han querido sostener y por tu incapacidad o desconocimiento de poner límites no lo has podido hacer? Entonces, conócete a ti, ámate con tu luz y tu sombra, intégralo, elige no hacer las cosas malas porque todos tenemos esas oportunidades y disfruta cada día como si fuera el último, porque al final uno de estos días va a ser el último. Bendigo tu vida, bendigo tu quehacer. Gracias por escucharnos y como ya lo pusieron ahí en el cintillo, síguenos en nuestras redes sociales que tenemos una serie grandísima de profesionales que te pueden ayudar a salir de ese estado de victimización del que crees que no hay salida. Sí se puede. Si yo pude, te prometo, tú también puedes. Un abrazo a la distancia. Bendiciones. Gracias, Carolina, por tomarse el tiempo y a ustedes, amigos, por quedarse hasta este minuto acá. Déjennos en los comentarios si quieren ahí una segunda parte con Carolina, que creo que sería interesante. Tenemos mucho que vaya en el tintero para platicar. Y no olviden también hacer sus donaciones. Abajo está el link para que ustedes puedan ir y donar y también formar parte del equipo de voluntarios que con sus talentos los ponen a disposición para hacer de una Guatemala un país diferente. Nos vemos en el próximo episodio, en este que es el podcast de los buenos vecinos. Adiós.